Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Y luego de varios días sin poder grabar, hoy les traigo un video que creo que les va a gustar mucho, así espero que sea. Es un video de sorpresas uruguayas, de literatura, obviamente, y surgió la idea porque me propuse leer más de literatura de mi país, y en este camino me encontré con unas joyitas impresionantes, realmente increíbles, que no podía esperar más para compartirlas con ustedes. La primera sorpresa uruguaya que les traigo en realidad es una relectura, no es una sorpresa reciente, pero no les había hablado nunca de este libro en el canal. Es un libro que con el tiempo creció aún más mi buena impresión y decidí releerlo para ver si era algo que circunstancial o si era algo que realmente valía la pena recomendar, y la verdad es que lo confirmé releyéndolo. Es un libro muy sugerente, con una narrativa muy pausada, el ritmo es lento pero a la vez te hace vivir como lector infinidad de sensaciones. Es Fragilidad, de Andrea Blanqué. Andrea Blanqué es una escritora uruguaya que además hizo un magíster de Ciencias Humanas, actualmente es profesora de literatura y tiene una obra muy vasta que va desde la poesía, los cuentos, la novela, ensayo, crítica literaria. Esta es la primera novela que yo leo de esta autora y bueno, como les decía, me gustó tanto que volví a leerla. Es un libro que justamente no había traído al canal hasta ahora porque quería releerla, me causó muchísima impresión, ya les voy a contar por qué. Esta novela fue editada por Alfaguara, publicada en el año 2008, y básicamente trata de la vida de una mujer de clase media alta, podría decirse, que vive en un barrio muy bueno de Montevideo, un barrio acaudalado, y que tiene todas sus necesidades afectivas y materiales cubiertas. Está casada, tiene 2 hijos mellizos, y nos va contando su historia comparándola de alguna manera con la de su amiga de la infancia, Leda. Ella se llama Anya, y con esta forma de confrontar su vida con la del espejo de su amiga Leda hay constantes alusiones a la dictadura uruguaya, porque precisamente esta amiga fue testigo de la irrupción de militares en su casa cuando era una niña apenas, con 3 años de edad, y de este modo la protagonista va extrayendo conclusiones de cómo evolucionaron sus vidas respectivamente, la de ella, la de su amiga. En realidad, si bien hay alusiones al pasado, la historia cuenta el presente. Son 2 mujeres de 30 y pico de años, se llevan poca diferencia de edad. Ella es secretaria en un banco, tiene un jefe al que le redacta las cartas, a quien le soluciona la vida, y su marido trabaja de noche, lo que le deja la noche para explorar en soledad su mundo interior, para hacer introspección. Y es en este contexto, en la soledad de su casa, en la oscuridad de su cocina, que encuentra cobijo con el alcohol, que empieza a tomar vino en secreto sin que nadie se entere. Y no estoy haciendo spoiler porque esto lo dice muy al comienzo, y además la importancia y la trascendencia de lo que te deja el libro no está en el argumento, sino que está en cómo lo plasma. Realmente me conmovió cómo aún uno creyendo que tiene la vida hecha pueden aflorar ciertas cosas que no pensaba que estaban ahí. Me marcó mucho, me perturbó. Aún en la segunda lectura volvió a estremecerme. Además es un libro que el escenario es Montevideo. Ella sale a recorrer Montevideo, entonces encontré en las calles, encontré las descripciones. Sentí muy cercano este libro al haber podido reconocer esos rinconcitos que ella menciona. Son lugares, muchos de ellos, que tienen años, bares de época, lugares que también son conocidos como la cara más miserable o la cara más decadente de Montevideo. Ella recorre un Montevideo más oculto, que no aparece a la luz del día. Un Montevideo también de personajes oscuros, de ambientes sórdidos. No sé si alguna vez le sucedió, pero a mí me pasa muy seguido de preguntarme cuando veo a personas en determinadas situaciones cuál es su historia de vida, o personas que te cruzas en un momento muy concreto y que, bueno, uno piensa, ¿no?, qué le habrá sucedido, o por qué estará en esta situación, o cuál será la historia de vida. Creo que ahí está el jugo, ¿no?, de
de las personas. Creo que uno puede aprender muchísimo con las historias de vidas de otros. Y este libro no deja de ser, de algún modo, un recorrido así. No van a encontrarse con nada espectacular, con nada grandilocuente, con nada pomposo. Así que si les gustan las historias urbanas de vida, en este caso la historia de vida de una mujer común y corriente, pero que hace grandes planteos existenciales, se los recomiendo, es espectacular. La escritura también es muy cautivadora, me encantó cómo escribe Andrea Blanqué, una gran sorpresa, porque incluso yo tenía la duda de si me había gustado la historia y no tanto la escritura, no recordaba tanto la escritura y me reencontré con ella y me gustó muchísimo. Y acá tengo una cita que me marqué justamente para que vean un poco cuál es el estilo y a ver si les gusta. Dice: me introduzco en las calles perpendiculares a la avenida y bajo hacia la Rambla. De allí llega el viento del ancho río de la Plata. Huelo el aire marino, que tiene cierta acidez, y los plátanos llenos de brotes verdes mueven sus gigantescos brazos como si fueran los vigilantes de la ciudad, los exigentes sensores que me dan pase libre para hacer lo que me da la gana. Y miren esta otra cita que me anoté. La multitud nunca es tan vasta como para desaparecer, como para ser definitivamente nadie. Siempre hay alguien que busca, que no te permite no existir, ser nada más que olvido, esencia que se desvanece, estrellas apagadas hace miles de años. Y otra cosa que me encantó fue encontrarme con construcciones que en Montevideo son muy comunes de encontrar, casas de principios del siglo XX con claraboyas, que tienen determinada distribución muy típica. Si hay alguien que es de Uruguay que me está viendo, sabe a qué casas me refiero. Y bueno, es como un mimo al alma leer literatura de tu país y que haga referencias a tu ciudad, a lugares que son comunes, que son cercanos, pero también creo que es una buena recomendación para todos. Y bueno, esta es mi primera sorpresa, pasemos a la siguiente. La siguiente sorpresa literaria que les traigo es ¿Cuántas aventuras nos aguardan?, de la escritora uruguaya Inés Bortagaray. Este libro fue editado por Criatura Editora, es una preciosa edición. No sé si se ve bien, pero si no les dejo algún videíto. Tiene separaciones con estas hojas negras. Fue una gran suerte haberme cruzado con esta escritora porque me divertí muchísimo leyendo este libro. Es un libro bien ágil, ligero, ideal para épocas de calor, para quienes leen según el clima. No es mi caso, pero mientras lo leía pensaba que es un libro bien fresco. Tiene muchísimos microrelatos, algunos son bien breves, de un párrafo, y otros son más extensos, de un par de páginas, pero todos tienen su impronta, todos tienen algo que decir. Escribe también maravillosamente bien esta escritora, me gustó mucho. Son relatos que pareciera no tener conexión entre sí, que se pueden leer de forma independiente, pero a medida que uno avanza va viendo que tienen ciertos puntos en común, que los personajes se repiten. No sé con certeza si tiene algún toque autobiográfico, pero uno cuando lee tiene la sensación de estar asistiendo a eventos personales de la escritora. Es muy entretenido y además tiene un prólogo, una introducción que le llama Limbo, que nos cuenta la odisea que implica ser escritor. Nos habla de los 12 años que estuvo, no sin escribir, sino sin publicar, intentando llegar a la novela perfecta, a esa novela que cumpla con todas las expectativas, y las expectativas propias que son las peores, ¿no? Y bueno, con esto juega muchísimo Inés Bortagaray, se ríe de ella misma y nos comparte distintos inicios que no llegaron al final a ser una novela, que quedaron en la nada, que se fueron diluyendo, ya sea porque no terminó de convencerle la historia o los personajes. Todo esto está en el prólogo, que es un prólogo muy atípico, pero también que te hace introducirte en el estilo de la autora. Es muy divertido. Me pareció muy original que aquellos fragmentos que finalmente no se convirtieron en una novela y no fueron publicados tomaran voz en este inicio, que ella hiciera ese ejercicio de reírse con nosotros los lectores y de participarnos de todos estos pormenores que tiene la escritura. Así que este prólogo para mí fue un acierto. Empecé con el pie derecho y continué leyendo. Es un libro que te saca muchísimas sonrisas, pero que también tiene reflexiones acerca de cosas que damos por sentadas. Se hace preguntas muy curiosas que quizás
nunca nos hayamos preguntado antes. Y es un constante ir y venir de historias cotidianas, de cuestiones de pareja, de vínculos, de formas de ver la vida, el mundo. Y el hecho de saber que este libro es el fruto de su lucha por encontrar su voz también hace que la veamos más humana, que la veamos más cercana y que entendamos cuál es el propósito de este libro. Y para resaltar la capacidad de Inés Bortagaray de captar los detalles sutiles en las situaciones más comunes u ordinarias. Es un libro que, como les decía, tiene muchísimo humor, pero no deja de tener un trasfondo de dramatismo, así que para mí es la conjunción perfecta. Me pareció muy ocurrente y bueno, es un libro que no quería dejar de compartirles porque estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. Anestesiémonos. Seamos mayordomos del parabién narcótico y fulgurante de la indiferencia. Seamos rabiosamente negligentes, sanos pasatistas. Pensamos que no nos vamos a morir, aunque sabemos que es mentira. Cuando alguien se nos muere, vilipendiamos, nos azoramos, creemos que una profunda injusticia nos aqueja. Creemos que todo es demasiado feo, demasiado temprano, demasiado violento, demasiado agónico. No hay muerte que nos venga bien. Luego de que pasa la pena, nos olvidamos, y nos sale bien el olvido. Además de esta obra, esta escritora y guionista uruguaya es autora de Ahora tendré que matarte, Prontos listos ya, y de relatos en diversas antologías. Y miren lo que es este microrrelato, que resume muy bien lo que les decía y muestra la genialidad de esta escritora. Dice así: cuando era chica, en la televisión había una publicidad que mostraba una señora que, mientras picaba zanahorias y cebollas en rodajitas, decía, en plano general: llegó el momento de hablar de este tema que a todos nos convoca. Luego, en primer plano, una zanahoria siendo cortada. El plano volvía a ser general. El viaje final. Entonces, la firma. Por último, en pompas fúnebres, lo mejor. La tercera y la cuarta sorpresa son del mismo autor, porque al leer el primer libro quedé tan embelesada que salí corriendo a buscar otra obra suya. Me estoy refiriendo a El Zambullidor, de Luis dos Santos. Fue editado por Editorial Fin de Siglo en el año 2017. A ver si se ve. Si no, les agrego la imagen. Es un libro bien cortito, como verán, pero qué preciosidad de libro. No le falta ni le sobra una hoja, es espectacular. Me gustó muchísimo la forma que tiene de escribir este autor. Tiene un tono muy campechano, podría decirse, y la historia se ambienta en un monte, en un pueblo que tiene como protagonista un río en el que pescan. Hay muchas leyendas rurales, hay mucho misticismo también que rodea la historia. Es preciosísimo, la escritura me pareció increíble, muy buena, no dejen de leer a este escritor, que no sé si es conocido fuera de Uruguay, yo no lo conocía ni siquiera acá, pero bueno, a mí me falta leer mucha literatura uruguaya, hago mea culpa. En general uno siempre termina leyendo lo que le llega, lo que le recomiendan y deja de lado lo propio, así que estoy corrigiendo ese error. Y qué bueno que lo hice, porque me encontré con este gran escritor, que además después me enteré que este libro fue mención del premio Neti, merecidísimo, y además me asombra que no tenga más difusión, porque es un encanto leerlo, realmente. Además también tiene su costado trágico, es muy nostálgico, no, es una belleza. El escritor es oriundo de Artigas. Nació en un pueblo llamado Calpica, que ahora tiene otro nombre, que no recuerdo, pero se los dejo en pantalla. Un pueblo rodeado de cañaverales a orillas del río Uruguay. Eso también explica el por qué sus obras se ambientan en estos lugares de naturaleza salvaje. Me encantó, así que quiero leerlo todo de este escritor. Además de este libro y el otro que les voy a mencionar, escribió también una colección de cuentos que se llama Tras la niebla. La historia de este libro me pareció muy original, es ideal para saborear cada página. Las escenas son enternecedoras y rememoran hermosas escenas de la infancia, castigos también y travesuras. El protagonista es un niño que vive en este entorno que recién les mencionaba, que vive en un pueblo con muchísimo contacto con la vida silvestre, con la vida natural,
y que aprende a usar la naturaleza a su favor, que aprende a convivir con ella. Un niño que debe aprender a controlar su costado salvaje, ese costado que todos los niños tienen, pero más aún aquellos que son criados en libertad. Y bueno, el sufrimiento de crecer, el ser consciente de que las acciones a veces causan dolor a otros, que uno cuando es niño muchas veces no se da cuenta de esas cosas. Está muy bien plasmada la historia, construidos los personajes. Los personajes son riquísimos desde todo punto de vista. Y bueno, este libro precisamente trata de eso. Es un libro inolvidable, sumamente emotivo y que busca relatar la permanencia de esas memorias felices de los días de infancia. Teníamos 9 años y éramos gurises llenos de coraje, dueños de una descarnada inconsciencia, pero, de algún modo extraño, se nos iba a veces la alegría. Estaba tácitamente prohibido dejar entrar cualquier flaqueza, aunque estoy seguro de que nos dolían las mismas heridas. Como sobrevivientes de la soledad, en el fondo teníamos terror de que se nos fuera el alma atrás de una ternura y andábamos siempre de armadura como 2 pobres soldaditos destinados a pelear batallas imposibles. Un libro que me llevó al Uruguay profundo, al Uruguay del norte, cerca de la frontera, a las leyendas y las historias de contrabando, a todo lo tierno que tiene ese entorno, pero también a lo rudo, a las ligerezas y a las asperezas. Pasé hermosamente bien leyendo este libro. Y la última sorpresa, ya les adelanté que es del mismo autor, es La última frontera. Y también comparte con el libro que recién les mencionaba el entorno en el que está escenificada la historia. También es un pueblo de frontera que se llama Baité, en este caso. Un pueblo lleno de personajes inolvidables. Miren, les cuento y ya me río sola. Pero el protagonista podría decirse que es Pedro Serpa, que es un héroe local por haber tenido el valor de enfrentarse a un lobizón que estaba espantando a todo el pueblo. Como verán, está también el halo de misticismo en la historia, pero es muy interesante y me encantó la habilidad en este sentido del escritor, cómo les da vuelta a estos mismos mitos y cómo les da explicación. Bueno, me encantó, me divertí mucho. Es un libro que, si bien la historia es triste porque en el fondo es muy triste, habla mucho del progreso, de la contracara que tiene para un pueblo el progreso, el final es realmente inolvidable. Más allá de eso, es un libro que uno lo lee todo el tiempo con ternura, con una sonrisa, sintiendo la belleza de la escritura en cada línea. También van a ser protagonistas los delitos típicamente de pueblos de frontera, que, como les decía con el libro anterior, el contrabando, que si bien se sabe de su ilegalidad, son más aceptados, por decirlo de alguna manera. Los comisarios tienen ciertas características que no las tienen en la ciudad, ¿no? Esto supongo que es igual en todos lados. Y Luis dos Santos logra retratar este estilo de vida más desaprensivo, si se quiere, magníficamente. También habla de la política, de cómo los intereses y el poder terminan tiñéndolo todo. Entonces muestra muy bien cómo se va contaminando la simpleza, cómo se va agrandando cada vez más los requerimientos de la vida y cómo no hay nada que hacer porque una vez que se da ese paso ya no hay marcha atrás. Bueno, lean a este escritor, háganme caso. No sé cuál recomendarles primero, si quieren empezar por algo más cortito, El zambullidor, pero si no, pueden empezar perfectamente por este libro. A mí me gustaron los dos. Si bien el entorno y el escenario es bastante similar, las historias son diferentes y uno realmente no se aburre de leer tanta belleza. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de estas hermosas sorpresas uruguayas que quise compartir con ustedes y espero que puedan leerlas y disfrutarlas tanto como yo. También aprovecho para disculparme por mi ausencia, que no fue tan larga, pero bueno, fue una ausencia al fin. Quienes crean que grabar es sencillo, no lo es para nada. Lleva muchísimo tiempo de apronte, de poner micrófonos y cosas. Y bueno, no siempre se tiene ese tiempo. Pero yo siempre feliz de venir a grabar. Voy a tratar de organizarme para poder grabar varios videos juntos. Aún no he podido.
pero estamos encaminados en eso. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.